El Señor les bendiga a todos, amén. Siga bendiciendo nuestras vidas. Damos gracias al Señor por este invierno. Es un invierno atípico, ¿no? Tenemos ahora un fenómeno climatológico que se mantiene frente al Pacífico Sur durante todo el año. En verano, los veranos son frescos, pero también en invierno, el invierno se vuelve un poco fuerte, pero Dios es bueno, amado hermano. Dios sabe por qué lo hace, ¿eh? Padre, te doy gracias, te alabamos y te adoramos y reverenciamos tu nombre, Señor, y te decimos de que por siempre, de la eternidad hasta la eternidad, tú eres el Dios. No hay otro, el incomparable, el Dios que hizo y en su plan creó al hombre a su imagen y semejanza para que lo adorara por la eternidad. Te alabamos por ello, Señor, y gracias por la restauración de esa humanidad caída, Señor, por la obra gloriosa de redención de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, donde comienza a culminarse el gran plan de redención que se consumará, Señor, el día que estemos delante de ti por la eternidad, por siempre, Señor, después de milenios, Señor, en la cual tú harás ese gran juicio final, Señor, y aquellos que están escritos su nombre en el libro de la vida permanecerán, Señor. Gracias te damos, Señor. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9. La semana pasada hablábamos de la segunda venida, ¿no? Hablábamos de la esperanza, de que todo creyente tiene que tener esperanza, ¿no? Y la esperanza, la consumación de la esperanza es cuando Cristo venga por segunda vez, ¿no? Y aquello que esperamos será realidad. Pero para poder vivir en esa dimensión de la esperanza tenemos que entender nuestra condición delante de Dios, ¿no? Es decir, ¿por qué somos salvos, no? ¿De qué Dios nos ha salvado? ¿Cuál es la obra de Dios en nuestras vidas, no? Digo esto porque hay muchos creyentes que no conocen realmente a profundidad el plan de salvación, el plan de redención, ¿no? Vamos al 3.9, por favor. Entonces dice, ¿qué somos? Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún nos hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de áspid hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay entre sus caminos. No han conocido la senda de la paz. No hay temor delante de Dios delante de sus ojos. Tomen asiento, amado hermano. Entonces, el apóstol Pablo, amado hermano, en esta carta que escribe a la iglesia que está en Roma, que él no levantó, que un grupo de judíos, muy probablemente en su gran mayoría, estuvieron cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, ¿no? En el jubileo, y ellos, los judíos, trataban siempre de llegar a Jerusalén, si podían, los que vivían fuera, una vez al año, o si vivían muy lejos, una vez en su vida, ¿no? Ese era el deseo de ellos. Y estos judíos que ya se radicaban en Roma, habían ido y tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento, ¿no? De que fueron salvados, convertidos por Dios, y cuando llegan a Roma, establecen la iglesia. La iglesia en ese tiempo no se reunía en un local como acá, sino se reunía en las casas, ¿no? Había muchas casas, y Pablo escribe esta carta en respuesta a las necesidades que tenía la iglesia, ¿no? Entonces, este es como una síntesis del Evangelio, pero no abarca todo, pero
lo más importante para que nosotros podamos conocer, ¿no? Algunos plantean que, por ejemplo, Pablo de Romanos capítulo 1 al 17 es un saludo, y algunas apreciaciones con respecto a la iglesia de Roma. Esa parte solamente la hizo para la iglesia de Roma, y cuando él quería escribir a otra iglesia que tenía las mismas condiciones que estaba la iglesia de Roma, hacía lo mismo, solamente que ponía otro saludo, y a partir del versículo 18 hacia adelante, 1:18 hacia adelante, era la carta y los saludos también que ya cambiaban, ¿no? Entonces, eso es una teoría que hay y que no deja de estar, ¿no? Usted haga ese ejercicio, lea del 1:18 hasta los saludos, antes de los saludos, y va a ver que ese es todo el cuerpo, que lo más trascendente que Pablo quería transmitir, ¿no? A la iglesia de Roma, lo que Pablo quería, o a cualquier iglesia, ¿no? En ese tiempo y en el día de hoy, porque a veces hay hermanos que salen de un momento a otro y comienzan a predicar la palabra de Dios, y a veces tienen algunas deficiencias involuntarias, y ese cuerpo que le estoy diciendo, del 3:18 hacia adelante, hasta antes de los saludos, ayuda mucho y prácticamente afirma en la fe, ¿no? Y aquí alguien decía una vez, ¿no?, que R.S. Sproul una vez fue a una universidad y un joven vehemente fue y le dijo: ¿tú eres salvo? Y él respondió: ¿de qué? ¿De qué soy salvo? ¿No? Y el muchacho no sabía, ¿no?, cómo responder, ¿no? A veces los hermanos que evangelizan a veces no saben responder esas preguntas, ¿no? Y aquí es lo que vamos en estas prédicas a ir viendo de qué somos salvos, ¿no? Porque Jesús salva, ¿no es cierto? ¿Cuánto creen que Jesús salva? Entonces, la primera afirmación que cree la Iglesia de Dios Pentecostal, movimiento internacional, en sus 4 principios doctrinales: Jesús salva, Jesús, ¿cuál es el segundo? Jesús bautiza, Jesús sana y Jesús viene, ¿no? Son los 4 puntos cardinales que la Iglesia de Dios Pentecostal cree, y también hay una iglesia que se llama la Iglesia Cuadrangular, que cree lo mismo en estos 4 principios, ¿no? Entonces dice, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hace una pregunta a Pablo, ¿no? Él está hablando muy probablemente como judío y le está diciendo: ¿somos nosotros superiores a los demás? O también él puede estar hablando también como creyente, como cristiano. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿No? A veces hay un problema, ¿no?, cuando nosotros no tenemos un real y verdadero encuentro con Dios. Consideramos que nos sentimos superiores a muchos, porque aprendemos el Evangelio, es decir, aprendemos. No es algo que el Espíritu de Dios nos hace entender, sino que lo aprendemos y ya lo tenemos como algo, como ir al colegio, ¿no?, que yo voy aprendiendo y no me preocupo por profundizar y ya lo sé. Entonces, muchas veces hay muchos creyentes que han aprendido el Evangelio ellos, mas no por obra de Dios, por medio de su Espíritu. Entonces, se sienten superiores, ¿no? Usted conoce ese tipo de personas, usted siempre va a ver que la mayoría de esas personas tienen ese problema, ¿no? Aquellos que te juzgan, aquellos que se sienten superiores, que te miden o te censuran, o que mi iglesia es así y asá y cuantas cosas más. Tú sencillamente ora a Dios y bendícelo y sabes en qué condición están, ¿no? Que muchas veces aún ni siquiera han nacido de nuevo, ¿no? Y pueden ser hasta religiosos. Y Pablo responde: entonces, ¿qué somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice. Porque ya hemos denunciado tanto a judíos como a griegos que están todos bajo pecado. Ayer le decía a los jóvenes y a los adultos que estuvieron en el culto que hay 2 tipos de personas en el mundo, ¿no? Los necios y los sabios, los justos y los malvados, ¿no? Es decir, aquellos que han tenido un encuentro con Dios y aquellos que no han tenido un encuentro con Dios. Aquí Pablo los clasifica judíos y griegos, ¿no? Entonces, y si era un verdadero judío, real y auténtico judío, tenía que haber aceptado a Cristo como su Salvador personal
y seguir a Jesús, ¿no? Y ser seguidor de Jesús. Como está escrito, dice, ¿no? No hay justo ni aún uno. Entonces Pablo ha demostrado del 1:18 hacia adelante que los gentiles, que los judíos, que toda persona de una u otra manera es pecador o pecadora y que nadie se salva de esa condición. No hay absolutamente ni uno. El único que no fue pecador fue Jesús. Por eso que fue necesario que él fuera engendrado en el vientre de una mujer y él tomara la posición de Adán para que lo que Adán no pudo vencer al pecado, él lo venciera, ¿no? Adán nació en inocencia, ¿no? Adán no es que era justo, Adán nació en inocencia, era inocente, no experimentaba todavía el bien y el mal. Cuando él pecó, ahí se dio cuenta de que el mal existía y que eso es lo que el Dios le había dicho, el Padre le había dicho: si comes el fruto del árbol prohibido, ciertamente morirás. Y comenzó a morir él, ¿no? No físicamente, sino que la muerte fue que tuvo que separarse de Dios, ¿no? Dios mismo en su interior, en su ser, en su conciencia, puso a Adán que él se separara, ¿no? Que él se alejara de Dios, porque ya no podía tener comunión con Dios. Y por eso que cuando él llega, cuando Dios desciende, Dios estuvo presente cuando él pecó, por ese caso, pero cuando ya él se manifiesta como se había manifestarse con Adán, él se esconde, ¿no? Se aleja totalmente de Dios. Y a partir de ese momento todos los hombres engendrados, excepto Jesús, nacen bajo pecado. Una descripción muy magistral está en el Salmo 51, ¿no? Donde David, de un proceso, no sabemos cuánto tiempo experimentó el dolor por el pecado, ¿no? De haber pecado contra Dios, y él pudo, el Espíritu Santo, trabajar con su corazón, con su vida, y definirnos realmente, ¿no? Contra quién pecamos, ¿no? Y nos pudo también dar a conocer el poder del pecado, porque el pecado tiene mucho poder, amado hermano. Aquí Pablo va a demostrarle a la iglesia de Roma y a nosotros también, en primer lugar, que no hay justo, ni aún uno. Es decir, lo primero que Pablo va a hacer es demostrarnos que la justicia que Dios en la cual Él nos declara justo por la fe, solamente es una obra de Él, una obra total de nuestro Dios por medio de su Espíritu y su palabra en nuestras vidas, ¿no? Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Es decir, ¿cuál fue lo que hizo que Abraham fuera justo? Creerle a Dios, no que él hacía obra de justicia. Uno de los grandes problemas de muchos creyentes es creer que podemos hacer obra de justicia, ¿no? Y en eso a veces nosotros, casi todos los cristianos en su gran mayoría, luchamos para vencer el pecado nosotros, ¿no? Y al final nos damos cuenta de nuestro gran fracaso, ¿no? Que nunca podemos nosotros vencer el pecado, amado hermano. Lo primero que tenemos que reconocer es que Pablo aquí va a usar, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Como está escrito, dice, ¿no? Jesús, ¿con qué venció al enemigo? Con la Escritura, con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios. Entonces, algo que tenemos que tener claro, amado hermano, si tú y yo no nos profundizamos en estudiar la palabra, en memorizarla, en meditarla de día y de noche, no vamos a poder vencer el pecado. El pecado tiene más poder que todos nosotros, hermano. No hay aquí uno solo, comenzando por mi persona, que podamos vencer el pecado nosotros. Por eso que aquí Pablo va a demostrarnos primero que la gran importancia de las Sagradas Escrituras. Primero, las Sagradas Escrituras tienen autoridad. ¿Por qué? Porque su autor es Dios. Tú tienes que reconocer que cuando tú agarras esta Biblia, ahora la Biblia por los medios virtuales, cuando tú la lees, estás oyendo a Dios. Tú estás oyendo a Dios.
es palabra de Dios. Todo lo que está escrito, el que ha determinado que quede escrito es Dios. Por eso que la Escritura, según Timoteo 3:16, dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando habla la palabra inspirada, es una palabra compuesta, theoneuctus, es una palabra en la cual el Espíritu entra en el hombre, trabaja en su ser interior y hace que lo que solamente Dios quiere que quede escrito, quedaba escrito, ¿no? Theoneuctus es una palabra en griego, ¿no? Theo es Dios y neuctus el alma, el espíritu del hombre, trabaja ahí Dios y al final el hombre entiende, comprende y después de entender, comprender y apropiarse de esa palabra, la va a escribir, ¿no? No fue así que algunos creen, ¿no?, que el hombre estaba en un éxtasis y yo le dictaba y él escribía, ¿no? Algunos creen eso, ¿no? Pero no es así. Fue todo un proceso, hermano, todo un proceso, a veces de horas, de días, a veces de semanas, a veces de meses, ¿no? Como le decía el otro día, por ejemplo, los libros proféticos, muchos de los libros proféticos son poesías, son poemas. Es decir, Dios trabajaba tanto con el profeta porque lo importante era que el profeta tuviera, la palabra se encarnara en él y él la viviera de tal manera que cuando la transmitiera tuviera poder, autoridad y los que le escuchaban tomaran atención. Era todo un tema. Por ejemplo, lo estoy estudiando en estos días Proverbios y veo, es fascinante también Proverbios. Proverbio, por ejemplo, tiene palabras a veces en hebreo. Lamentablemente cuando pasa al español pierdes esa propiedad. Si había que susurrar, todas las palabras que él pone son en susurro. Y juega con la S, por ejemplo, pero en hebreo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Que cuando lo declararan, tú lo pudieras tomar atención. Mire, todos los detalles que hay, ¿no? Todo lo que Dios hace para llamarnos la atención. Todo lo que Dios hace para que tú y yo nos apropiemos de esta palabra. Por eso que es tan importante cuando hay maestros, ¿no?, en la iglesia del Señor, que aman al Señor y tienen esa pasión por enseñar, ¿no? Y realmente no paran hasta encontrar lo que Dios quiere transmitir, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tener claro es que lo que Pablo va a usar para demostrar que todos somos pecadores, el resumen que va a hacer él, va a usar las mismas Sagradas Escrituras. No va a usar otra cosa más que las mismas Sagradas Escrituras que están en el Antiguo Testamento. Porque Pablo fue un hombre de Dios que amó, no que él amaba al pueblo judío, él se creía que era uno de los mejores, fue preparado por lo mejor, por el mejor maestro que tenía, ¿no?, por Gamaliel, y él tuvo una pasión muy grande por entender la palabra. Por eso que Dios lo preparó de esa manera a través de este hombre de Dios, de este hombre que sabía y tenía mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero que no la vivía y no la entendía. Por eso que cuando Pablo Dios lo convierte, lo transforma, las Escrituras se comienzan a abrir, ¿me entiende?, para él. Él comienza a entender las Escrituras, lo que ninguno de ellos había podido entender. Por eso que Pablo, sus epístolas son magistrales, ¿no? Como tú también vas a Santiago, por ejemplo. Santiago es como un zipi, ¿no? Está comprimido. Algo tiene tanta palabra de Dios que es Santiago, el hermano de Jesús, escribiendo muchas cosas, pero comprimido, así como más o menos como un estilo de Proverbios, y nos habla mucho. Entonces, ¿qué es lo que Dios anhela y desea de nosotros, amado hermano? Es que amemos las Escrituras, es que nos profundicemos en ellas, que realmente tengamos pedir al Espíritu Santo que ponga ese deseo y esa pasión de crecer en la gracia. Ante tantas situaciones difíciles que estamos viviendo, amado hermano, y no sabemos lo que puede pasar, nuestra seguridad y nuestra confianza está en Dios. Pero para que nuestra seguridad y confianza esté en Dios, nuestro fundamento tiene que ser Jesucristo, ¿me entienden? Porque las Sagradas Escrituras, ¿de quién hablan al final? De Jesucristo, ¿no? No es que seamos nosotros solo Jesús, no, hermano. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la obra más grande que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, es formar a Cristo en nosotros, es formar la imagen, la semejanza de Cristo en nosotros, para que cuando el Padre nos vea como su Hijo, ¿me entiende? Y al formar y ahí formando a Jesucristo en nosotros vamos a amar a Dios, vamos a temer a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a honrar a Dios.
¿Me entiende? ¿Y eso qué va a hacer? Al Dios Padre. Es decir, es la Trinidad funcionando. Entonces, como está escrito, Él va a declarar, no hay justo ni aún uno. ¿Qué estamos de declarar? La primera declaración de Pablo es, todos somos injustos. Todos somos injustos. Esa es la primera declaración. Los calificativos que Dios va a dar a través de Pablo, algunos son fuertes, amado hermano, muy fuertes. Aquí, en este pasaje, para hacernos entender hasta dónde nosotros hemos llegado a caer por causa del pecado. Entonces, aquí, en estos primeros versículos, del 10 al 12, es como que Pablo va a ser un fiscal, ¿entiende? Va a usar la palabra, el Espíritu Santo va a inspirar a Pablo y la palabra nos va a acusar a nosotros, como un fiscal. Es decir, ¿no? ¿El fiscal qué hace? El fiscal ve tu caso y si ve realmente que tú has cometido falta, su trabajo es acusarte a ti. Has infringido en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Y qué hace el abogado? Defenderte. ¿Y qué hace el juez? Mira ambos casos, ¿no? ¿Qué dice el fiscal? ¿Qué dice el abogado? Y él sentencia, ¿no? ¿Qué agarra el juez? La palabra, la ley, y en base a lo que está escrito en la ley, el juez sentencia. Pero aquí vamos a encontrar a Pablo, no a Pablo, sino a las Sagradas Escrituras, siendo como fiscal. ¿Te imaginas que te diga, tú no eres justo? ¿No? Por ejemplo, los niños de 3, ya cuando aprenden lo que es justicia, ¿no? Lo que es justo, dice, tú no eres justo, papá, tú no eres, dice, ¿no? Tú le enseñas, ¿no? Eso de justicia y ellos comienzan a decir, tú no eres justo, papá, tú no eres justa, mamá. ¿Te dicen o no? Aquellos que y tú les has enseñado una de las cosas que ellos te gustan y cuando te ven realmente hacer algo incorrecto, mamá, tú no eres justa, mamá, te dicen, ¿no? Así te dicen, porque tú les has enseñado que es justicia y ellos te van a calificar que es justicia. Un niño, en ese aspecto, él es sincero lo que te dice, ¿no? Entonces, en el Salmo 14.1 y en el Salmo 53.1, es un salmo, en ambos comienza, en ambos salmos, el salmista va a afirmar una gran verdad. Señor, dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. No, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Quién puede decir eso? El necio es el injusto. Si tú vas al libro de Hebreo, el injusto, el rebelde, el malvado, el impío, dice en su corazón, no hay Dios. Por eso vuelvo a repetir lo que he dicho hace un momento. Tú y yo tenemos que tener claro quién nos ha salvado y de qué nos ha salvado Dios. Por eso es que es importante que tú atiendas y en tu casa o en el lugar donde tú estudias la palabra de Dios, lo hagas, porque si tú no estás claro de qué Dios te ha salvado, tú vas a seguir siendo un pecador, ¿me entiendes? Porque el Espíritu Santo no te ha calificado todavía, no ha actuado como fiscal en tu vida al decirte, eres injusto. El Espíritu Santo agarra la palabra y te demuestra, eres injusto. Eres un pecador. Todo lo que tú haces es mal. Y te agarra la palabra por todos lados. Y te va a demostrar siempre de que eres injusto, de que eres injusto, de que eres injusto. Job, en el capítulo 9, Job hace una pregunta. Job estaba, ¿no? En el libro de Job, perdón, se hace una pregunta y alguien la va a responder, pero no va a estar en el libro de Job. Va a estar en el libro de Eclesiastés, ¿no? Uno es, el autor es Salomón y el otro es, ¿quién? ¿Quién es? Job, ¿no? En distintas situaciones, ¿no? En el 9.2 dice, en verdad, yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede ser justo un hombre delante de Dios? Y Salomón va a responder en el 7:20 diciendo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. ¿Usted conoce a alguien
que no haya pecado. A veces tú puedes creer que tú eres justo. Aún después de que el Señor nos convierte a Cristo, nosotros seguimos pecando. Ahí tú encuentras a Pablo, ¿no? Pablo, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, con una pasión increíble. Él mismo va a decir, yo soy un miserable, ¿no? Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y él mismo se toma como un ejemplo. Él no agarra y busca, ¿no? Y monta una parábola o una historia. No, él dice, yo le voy a contar, yo le voy a narrar mi testimonio en Romanos 7, ¿no? Y él mismo nos va a demostrar a nosotros que él es injusto, como tú y yo. Nosotros, si comenzamos a decaer en nuestra comunión con Dios, si dejamos, o sencillamente el único momento en que tú escuchas la palabra de Dios es aquí, y después no meditas en ella, permanentemente son momentos, chispazos nada más que podrás tener de hacer cosas buenas y muchas veces tuyas, y no de Dios, porque como no tienes comunión con Dios, por eso dice, no hay justo, no hay ni uno. Es decir, ¿podremos llegar a ser justos? Sí, a través de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y la fe de quién es? La fe es por el oír, la fe es de Dios, hermano. La fe no es tuya, por si acaso. Dice, yo tengo fe, dice, hermano. Sí. Bueno, tú tienes fe. Pero ya cuando tú comienzas a meterte en la palabra, te vas a dar cuenta que la fe que tú tienes no es tuya. La fe bíblica, la fe cristiana. La fe de verdadero cristiano, el autor de esa fe, ¿quién es? Es Dios. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? ¿Y la palabra de quién es? ¿Tuya o la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. ¿Y qué produce la palabra de Dios? Fe. ¿En quién? En Dios. La fe, al final, es la fe de Dios. Por eso esa fe es inconmovible. Por esa fe nos hace que seamos justos en Cristo Jesús. No en tu justicia, sino en la justicia de Cristo. No en tu carácter, sino en el carácter que va formando Cristo en ti. No en esa, vamos a poner, perseverancia que el Espíritu Santo pone en tu corazón y en tu ser de no pecar contra Dios y andar en justicia, andar como hombre justo. Todo, hermano, todo al final, cuando tú comienzas a analizar cualquier cosa en la fe, tienes que trabajar en torno a Cristo. Por eso que nosotros, muchas veces yo digo, ¿no? Por eso Dios no puso el nombre cristiano. Cristiano, no nos puso, si fuéramos espirituales, ahí vienen los espirituales, ¿no? Y si fuéramos el Padre, sería Diositos, todos seríamos Diositos, ¿no es cierto? No, Dios nos puso su nombre, el nombre de su Hijo, el que se encarnó, que Él es el modelo, Él es el ejemplo, Él es el justo, ¿me entiendes? Él era el justo. Y el justo fue ajusticiado en la cruz para satisfacer, ¿qué cosa? La justicia de ¿quién? De Dios, la justicia suprema de Dios, la justicia. Entonces, por eso que es importante el primer principio. El primer principio es que nosotros somos injustos. Y si hemos logrado ser justos, es por obra de ¿quién? Por pura gracia de Dios. El segundo principio que vamos a encontrar, que Pablo dice, no hay quien entienda. Es decir, Pablo va a decir, todos somos ignorantes. Que te digan, ¿no? Tú eres injusto. Y ahora alguien viene y te dice, ignorante. Eso es lo que dice Pablo, de verdad. Pablo solamente que lo está poniendo con palabras bonitas, ¿no? Pero ya cuando lo interpretamos dice, somos ignorantes. ¿Hay hombre que pueda conocer a Dios por sí mismo? Lo primero que Dios hace, cuando Él se acerca a nosotros, Él viene a nuestro encuentro, Él nos va a sacar de esa ignorancia en que estamos, que creemos que somos justos, de que somos santos, y Él nos va a decir, tú eres pecador. Eso es lo que pasa, ¿sí o no? Todo lo que hemos experimentado, cuando Dios se acerca a nosotros, ¿qué es lo primero que experimentamos? Nuestra condición de pecado. Él no te acusa y te dice, oye, pecador, pecador, pecador. No. Sencillamente el Espíritu Santo
toma control de tu ser y te acerca a Dios. Y lo primero que sale en nosotros es que somos pecadores. Es decir, esa ignorancia, esa es la ignorancia más grande que tiene el ser humano que no conoce a Dios. Que está descalificado para vivir la eternidad y tener vida eterna. Hablemos al hombre que no conoce a Cristo, hablemos de la vida eterna, de la eternidad. Algunos saben, como decíamos en estos días también, que en el interior del ser humano, en la conciencia del ser humano, está que él es, que después de esta vida hay otra vida, ¿me entiendes? Por eso hay tantas religiones y tantas cosas. Pero es como que tú estás enfermo, ¿no? Y no sabes qué enfermedad tienes. ¿Para qué vas al médico? ¿Para qué los médicos te hacen todo un proceso y al final llegan al diagnóstico? Dice, señor, usted tiene tal enfermedad. De repente la noticia no es buena, pero en realidad es buena, porque ya sabe lo que tienes. Y ya sabes qué es lo que... Y te describe el médico, mira, usted tiene esto, por eso tiene esto, y te describe, y esta enfermedad es así. Y es el diagnóstico y vamos a trabajar con usted, a ver y esta enfermedad sí se puede curar, ¿no? Entonces ya, escucha la mala noticia, escucha la buena noticia de que se puede curar, ¿no es cierto? Igual, tú escuchas la buena noticia, Dios te hace entender que somos pecadores, ¿no es cierto? Pero también te dice, ¿sabes una cosa? Hay una solución para tu pecado. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Cristo pagó por ti. Eso es lo más grande. Ahora ya reconoces, entiendes que eres pecador y poco a poco Dios te va a hacer entender de que la única solución para salir del pecado y de la muerte que está espiritual es Jesucristo. Pero para ese proceso también hay que ir entendiendo. ¿Entiendes? Aún para salir de esa condición, para ya comenzar a caminar como un verdadero cristiano, el Señor nos va a ir haciendo entender su palabra. En el 1 de Corintios, usando la teología paulina, al mismo Pablo, ¿no? Porque, como algunos dicen, este es mi libro favorito. Todos los libros de la Biblia son mis libros favoritos, hermano, por si acaso. No sé, pero para mí son todos los libros. Yo siempre Dios me permite encontrar siempre algo bueno, algo maravilloso en cada escritura. Dice 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Mano, cuando un hombre natural, tú le hablas acerca del Evangelio o lee la palabra de Dios, dice, oye, estos están locos, ¿no? ¿Cómo van a adorar a un hombre que murió en la cruz ¿no? Y aún le decía, oye, este estuvo loco, ¿no? Estaba en la cruz, lo estaban matando y decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Así ve un hombre natural? ¿Sí o no? ¿Usted cree en eso? Y lo colgaron en un palo, en un madero. ¿Usted cree en ese ser? Así la gente necia, ¿me entiende? Te discute y dice, oye, tú estás loco, ¿no? ¿Tú qué tienes? Oye, pero si tú eres tan brillante, ¿no? Mira, tremendo profesional que eres. La empresa está como está por ti y tú vienes a decirme que Jesús es tu Salvador, ese que murió en la cruz. Es un necio, es un malvado. Y si tú comienzas a analizar su vida, es mucho, por lo general es gente depravada. Y más adelante también Pablo va a decirnos que somos depravados. Pablo va a demostrarnos que somos depravados también. Entonces, ahí está el Espíritu de Dios. Por eso que Pablo le escribe a esta iglesia que amó tanto, que es la iglesia de Efesios en el capítulo 1, ¿no? A la iglesia que él estuvo 3 años, le va a orar por esta iglesia, el capítulo 1, versículo 15. Por esta razón, Efesios, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, ojo, os dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en un mejor conocimiento
¿De quién? De Dios. Está hablando de Dios, ¿no es cierto? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón, es decir, en la Reina Valera dice, los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la... Es decir, aquí lo que Pablo está diciendo, el único que te puede hacer entender la palabra de Dios es Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo. Bueno, créelo. Poco a poco, tú y yo comenzamos a entender la palabra de Dios y comenzamos a conectarnos con la palabra de Dios. Y va a llegar un momento en tu vida, en nuestra vida, que no hay momento que no dejemos de meditar en ella y vivir conforme a ella. Tú puedes estar trabajando, tú puedes estar manejando un avión, tú puedes estar manejando un carro, puedes estar como médico operando, puedes estar haciendo un sinnúmero de cosas. Cuando tú estás lleno del Señor y lleno de la presencia de Dios, es porque estás lleno de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Lleno, 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 lleno. Y esa palabra, ahí en ese momento, de repente, en un momento crítico, de repente tú eres doctor, ¿no? O doctora y estás en una operación al cerebro, ¿no? Algo que, lo que va, entraste a ese cerebro porque los familiares te dijeron opéralo. Y tú clínicamente y científicamente sabes del 100%, solamente un 10% de probabilidad de que esa operación sea un éxito. Pero cuando tú estás operando, tú dejas que el Espíritu Santo que está contigo, todo lo que Dios te ha hecho aprender en la universidad y en todas las experiencias que has tenido, se acumulan, más algo en ese momento se ilumina tu mente. Y el Espíritu Santo te dice, haz esto. Ya sabes, ya haces algo que los protocolos y los científicos te dicen que no debes de hacer, pero tú lo haces. Y cuando termina la operación, tú te quedas admirado de que el Señor hizo que ese hombre se sanara. Y tú lo ves a los 6 meses, ese hombre normal. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Y qué usó Dios? La palabra. La palabra para que veas la grandeza de Dios y tú glorificaras a Dios. Ya tú no eres un ignorante. Ya tú no ignoras el poder del pecado. Conoces el poder del pecado. Lo primero, que ya no puedes tener cosas que te lleven al pecar contra Dios. Has entendido que el pecado te mata. Como dice Juan 10:10. El ladrón ha venido a hurtar, te hurta la salvación, o te hurta las promesas de Dios, te hurta el gozo, te hurta la paz, te hurta sus sueños, te hurta el proyecto de vida que tienes, te hurta eso, te mata, te quita toda esperanza, y encima de que te quita viene y te destruye. Vuelvo a repetir algo que he dicho, ¿no? Cuando tú ves, hay unos perros que son malos, ¿no? Pero son unos perros grandes. Y que ven un perrito chiquito, no sé qué tienen los perros grandes, ¿no? Con los perros chiquitos, ¿no? Se le van encima, de verdad, se le van encima. Y yo he visto, hermano, que la hacen así, ¡buah! Lo masacran y lo matan a veces. Así es el pecado, ¿me entiendes? Así es el pecado, no solamente, y encima de que lo mata, el perro todavía ya está muerto y lo sigue destrozando. ¿No se dan cuenta? Así es Satanás, que Dios lo reprenda. Cuando usa el pecado, ¿me entiendes? Pero ahora tú y yo tenemos que saber, te lleva a la muerte eterna. Pero ahora ya no eres ignorante del poder del pecado. Pero para salir de la ignorancia necesitas la manifestación de Dios por medio de su palabra, y se la va a dar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú tengas el poder. Porque Pablo dice en Romanos 1, dice, porque el Evangelio, ¿qué cosa es? Poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Tú tienes que creer que el pecado tiene poder. Tienes que creer que Dios lo venció. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, aleluya, y le dio muerte a la muerte.
Pero también tienes que creer en lo que tienes que ir aprendiendo. Que tú eres salvo por gracia, que no es tu obra, que tú no has hecho nada para salvarte. Aún para ser salvo, hermano, de repente algunos no están de acuerdo. Dios produjo fe, y como dije, la fe, esa fe salvífica. Pero antes de producir esa fe salvífica, el Señor puso en ti arrepentimiento. Y para arrepentirme, yo tengo que conocer mi ignorancia. ¿Qué ignorancia? Del pecado, de la condición de pecado en que estoy. Mi ignorancia de que Dios tiene poder y que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que Él muera en la cruz del Calvario y yo pueda ser salvo, ¿me entiendes? No hay otra forma, hermano. La cruz, donde Cristo murió por ti y por mí. Tú puedes haber llegado hasta lo más bajo, hasta lo más tocado ya punto cero en pecar contra Dios. Y de ahí Dios te levanta, hermano. Cuando tú y yo, que somos ignorantes, ¿por qué estamos ahí? Porque hemos llegado a esa condición tan depravada, tan maldita, es por el pecado. ¿Por qué odio? Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué estoico? ¿Por qué odio? ¿Por qué a esa persona no la paso? ¿Por qué no la quiero ver? Porque no conozco a Cristo. No lo conozco. Entonces Pablo está diciendo, no hay quien entienda, pero el Espíritu de Dios y su palabra me están haciendo entender que ese odio, ese rencor, esa falta de perdón es una obra de Satanás que quiere mi alma. Y si yo me muero sin Cristo, me muero sin Cristo, porque si no perdono y sigo odiando, me voy al infierno. Satanás logra su victoria. Pero ahora ya tú no eres ignorante. Y si lo sigues haciendo, eres injusto o injusta, porque no le estás dando el valor a la obra de justificación por la fe. Justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. En tercer lugar, en el Salmo 14, me centré ahí, y solamente para afirmar, porque Pablo lo que está haciendo es agarrar el Antiguo Testamento, amado hermano, el Espíritu Santo lo está llevando y le hace ver en el Salmo 14, primero hemos visto de que somos injustos. Y lo segundo que va a afirmar en el Salmo 14 es que somos ignorantes. Ya el salmista ya lo había dicho ya en el Salmo 14 y en el 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido se han hecho hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda. Es decir, no hay. El 14:2, en la parte B, dice, para ver si hay alguno que entienda. No hay alguno, no hay. ¿Sí? Pablo no está afirmando lo que él cree, él ha analizado y dicho, bueno, este es lo que el Espíritu Santo me reveló. Dios, no. Él está enseñándonos a todos. ¿Quieres vencer el pecado? ¿Quieres ser realmente firme en tu salvación? Usa las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos van a enseñar nuestra condición de que somos injustos, de que somos ignorantes, y en tercer lugar va a decir, estamos alejados de Dios, estamos lejos de Dios. No es que yo le pongo, yo todo, cuando voy a la fiesta patronal, mira, todo el año he trabajado y Dios tiene que acercarse a mí, porque la gente cree eso, por ejemplo, ¿no? Bueno, es increíble, ¿no? Cuando tú vas a la serranía peruana, y acá también en Lima ya se está dando porque traen esas fiestas patronales,
El día que acaba la fiesta, antes que acaben las fiestas patronales, ya están nombrando quiénes son los que van a llevar adelante la próxima fiesta, ¿no? Y ellos creen en su mente, ¿no? En su mente ignorante, creen que así es y que Dios se tiene que acercar a ellos para que... Y así viven, ¿no? Esa es la religiosidad. En el 14 dice 2, el Señor ha mirado sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda. Alguno que busque a Dios. Es decir, los hombres están lejos de Dios. Es decir, primero, el hombre es injusto. Segundo, el hombre es ignorante. Tercero, el hombre está separado de Dios. No hay hombre que busque a Dios por sí mismo, hermano. A veces nosotros escuchamos esos testimonios, no, es que yo estaba por aquí, yo estaba haciendo esto, maté a 400, después a 300 más, y un día me acordé que Dios existía, entonces yo comencé a buscar a Dios. Y los hermanos felices, escuchando tremendo testimonio, ¿no? Que tiene una pobreza teológica y que realmente en lugar de edificar a las personas, te dicen, no, tú sigue pecando hasta cuando tú quieres y cuando tú quieres te arrepientes y buscas a Dios. No es así, hermano. No hay hombre, hermano, que busque a Dios por sí mismo. No hay. Dios es el que se acerca. Eso sí, esto yo creo, que cuando Dios te pone la mirada, Él está formado antes de la fundación del mundo y tiene un plan para tu vida. Pero cuando ya llega el cumplimiento del tiempo, Él te pone la mirada, hermano, y no te la va a quitar. No te la va a quitar. Así tú hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Vayas donde vayas, como dice en el Salmo 139, ¿no? Así vayas al Seol, hasta ahí Dios te va a buscar, ¿me entiendes? Donde vayas, así te escondas debajo de un cerro y hagas un hueco por ahí y haces ahí Dios te va a buscar, ¿me entiendes? Porque Él te quiere salvar. Así estés huyendo de Dios, no vas a poder, porque Dios tiene un plan para tu vida. Ya no corras, ya no te alejes de Dios, acércate a Dios. Dios ha salido a buscarte. Así que el pecador huye de Dios. Usted no, y muchos hermanos han tenido experiencias de Dios, mas no han conocido a Dios. Hay personas que nosotros hemos orado aquí en este tiempo, y esas personas han tenido situaciones muy difíciles en su vida, enfermedades, situaciones terribles. Y ellos han visto que Dios ha actuado en su vida y la ha sacado de esa condición. Prometieron un montón de cosas y estuvieron y no estuvieron, algunos ni siquiera estuvieron, y hasta el día de hoy no quieren saber nada de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Cuando llegue el tiempo, Dios te va a buscar. Cuando Adán pecó, una de las primeras cosas que Adán experimentó fue lo que nunca antes había experimentado. La presencia de Dios ya no la experimentaba en él. Dios omnisciente estaba en todo lugar, pero la presencia de Dios, cuando Dios quería manifestarse a él, era de mayor dimensión. Pero cuando él pecó, eso que a veces no nos damos cuenta, amado hermano, y cuando tú y yo estamos en comunión con Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que Dios me permitió aquí en Pachacamá, cuando nosotros vinimos a vivir, ya hace más de 43 años, creo, 42, 43, ¿no? Habían pocas casas y poco a poco se fue poblando, ¿no?, este lugar, ¿no? Pero cuando ya llegó más gente, también llegó el pecado, ¿no? Y a veces yo tenía que salir en las madrugadas a buscar a alguien, ¿no? 12 de la noche, 2 de la mañana, ¿no? Alguien para... Y yo podía ver el poder de Dios, hermano. Los drogadictos me veían, decían, el pastor. Y me abrían paso, hermano, en el lugar, de verdad. Cuando yo miro hacia atrás y digo, todo eso pasaba, me abrían paso.
el pastor. No, está por allá, ya sabían aquí estaba buscando, porque ellos sabían aquí estaba yo, hermano. Y nunca me tocaron, hermano, nunca. Por eso que lo que Jesús decía, cuando era más pequeño que lo que Jesús decía, a él lo que la miraba y me miraba y decía, a veces venía un hombre así de este tamaño, todo agresivo, yo agarraba y les hablaba y se calmaban, se sentaban o se iban, ¿no? Y decía, papá, yo no sé. Y él miraba, ¿no? Y para mí era normal, natural, hermano. Natural. Porque cuando tú ya estás con la presencia de Dios, tienes la cobertura de Dios y tienes la seguridad de Dios de que nada te va a pasar. Y si algo te va a pasar, Él está ahí siempre contigo, hermano. Por eso es importante. Dios te busca, hermano. Ya no huyas de Dios. No huyas. Dios tiene un plan para tu vida. Vamos a terminar ahí, vamos a ir despacio, hermano, porque aquí es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi mente es poco a poco, para que vayamos entendiendo de qué soy salvo. ¿De qué soy salvo, me entiende? ¿Y qué hace Dios para que yo pueda entender la salvación? Y pueda valorar la obra más grande que Dios hace en toda la existencia. Salvar a un pecador y convertirlo en un hijo de Dios. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que viene de ti, Señor. Espíritu Santo, haznos entender la gran necesidad que tenemos que afirmarnos en nuestra salvación, afirmar en nuestra fe de que éramos y que somos y por causa de quién estamos aquí y qué tenemos que hacer para ti, mi Dios, en Cristo Jesús. Pues te pido en el nombre de Jesús que tu Santo y poderoso Espíritu que está en nosotros nos haga en esta semana recordar la gran necesidad de agradecerte a ti por esta salvación tan grande que nos has dado, Padre de la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.